Eh, Muy bien. Devani, gracias por abrir la cámara. Qué amable. ¿Alguien más, nada más para no perder la costumbre de pedir dos o más? Amanda, gracias. Qué amable eres. Muy bien. Vamos pues a empezar. Chicos, el día de hoy vamos a platicar los sistemas de la audición, el gusto y el olfato. Esencialmente, el sistema de audición es el que está un poquito más cargadito. Son células ciliadas, y el del gusto y el olfato son sentidos químicos. Vamos a ver la analogía entre la audición y el equilibrio, donde ambos sistemas son células ciliadas. Gusto y olfato pues no son tan parecidos, son muy diferentes, son, digamos, están evolutivamente desarrollados en diferentes momentos. Por lo tanto, pues sí obedecen a muchas cuestiones muy particulares que vamos a intentar repasar. Esencialmente en el auditivo, muchachos, el sistema auditivo, quiero que tengan la idea de cómo funciona este aparatejo. Este aparatejo es un implante coclear. Hoy por hoy, la tecnología que le permite a las personas sordas recuperar la audición. Ustedes tienen que tener la lógica de qué tipo de sordera podría beneficiarse con un aparatejo de este y cuál es la característica del aparato que permite la codificación de sonidos. Esto es muy relevante. ¿De qué forma este aparato podría codificar un sentido tan complejo como es la audición? Vamos a tener que repasar y tenemos que tener claro, para poder platicar el mismo lenguaje, todos los componentes de la anatomía del oído. O sea, tenemos la oreja, que permite una amplificación física al funcionar como un cono, que canaliza las ondas de sonido, que esencialmente son presión, sobre una membrana que sensa esas vibraciones de presión. O sea, un sonido es tac, o grave, una frecuencia baja, y una frecuencia alta es un sonido agudo, como un pito, un pitido. ¿De acuerdo? ¿Cómo codifica esta codificación de movimiento en la membrana, de percepción, de vibración? Es lo que al final va a codificar la riqueza de la audición. Y a los que les guste la música, tengan idea del grado de discriminación que puede llegar a tener este sistema solamente con vibraciones. Solamente vibraciones. O sea, no hay nada diferente a vibraciones. Por eso tenemos micrófonos que son extremadamente sensibles, porque desde el punto de vista eléctrico es muy sencillo codificar vibraciones. Por eso tenemos bocinas muy fieles, porque desde el punto de vista de generación de ondas, es muy fácil una membrana que se mueva. Y esa membrana que se mueva finalmente va a ser sonido. Luego, en algún momento me van a explicar, doctor, ¿y cómo se escucha o por qué se escucha cuando yo me pongo una concha de mar y escucho el mar? Ahora resulta que me van a decir eso, ¿verdad? Nada más díganmelo para yo poder entender. ¿De acuerdo? Tenemos una membrana que transmite la vibración a través de los huesecillos del oído hasta una llamada, una ventana, que es una porción membranosa. Esta ventanita oval, ahí pega
uno de los huesecillos, particularmente el estribo, que esta vibración la transmite a un líquido que está dentro de esta parte que es la cóclea. En la cóclea están los receptores auditivos que vamos a ver. En medio, o sea, saliendo de la cóclea están los nervios que van hacia el ganglio de la audición, el ganglio coclear. Este ganglio coclear luego lleva el nervio coclear que se dirige a su primer sinapsis. Ahora sí, esta es la neurona de primer orden. Un detalle un poquito más fino a los huesecillos del oído, que tenemos algunos mecanismos de ajuste, como por ejemplo un músculo que se tenta para disminuir la vibración. ¿Por qué voy a disminuir la vibración? Porque esto es tan sensible que un sonido fuerte puede lastimarme o ser muy molesto. Para eso yo fijo un poquito esto cuando me preparo por anticipación a un sonido fuerte. Aquí está la membrana oval que platicamos hace ratito, en donde está por aquí el estribo que causa la vibración de esta ventanita oval, ¿de acuerdo? Y luego tengo otra que vamos a platicar más adelante, ventana redonda, esta ventanita redonda. Este es la estructura interna de la parte membranosa, esto de la audición y esto del equilibrio. Ahorita que vamos a platicar de la audición, vamos a platicar del órgano de Corti. El órgano de Corti formado por la membrana tectoria y las células ciliadas internas y externas que vamos a ver ahorita más adelante. Órgano de Corti, membrana tectoria y células ciliadas internas y externas. Dándole una pasadita al sistema del equilibrio, tenemos este sistema de conductos semicirculares que tiene unas ampollas, tres, que están configuradas en los planos X, Y y Z en 3 dimensiones con esta estructura en el conducto semicircular. Aquí tenemos una cúpula que tiene también células ciliadas. ¿Ok? Tenemos el utrículo y sáculo, que es otra dilatación de este sistema de cavidades membranosas, que tienen también membranas, que también tienen células ciliadas, que también se mueven y permiten de esta forma tener una idea de la aceleración lineal y vertical y horizontal, perdón, a diferencia del conducto semicircular que da una aceleración angular. Entonces ya tenemos todo el sistema auditivo y de equilibrio, sonido y aceleración. Aceleración angular, o sea, cuando muevo la cabeza, ahí estoy activando los conductos semicirculares. ¿Ok? Pero si yo voy hacia adelante, es el utrículo. Y si voy hacia arriba, es el sáculo. ¿De acuerdo? Este, muchacho, es el órgano de Corti. Aquí está el órgano de Corti. ¿Ok? Esta es la membrana tectoria, que ya habíamos visto aquí, la membrana tectoria. Aquí tengo las células ciliadas internas y externas. Células ciliadas internas y externas. ¿Ok? Estas células ciliadas externas, si bien es cierto, también están inervadas, participan particularmente en la codificación fina, en el ajuste de la sensibilidad del sonido. Y esta célula ciliada interna es la que me da principalmente la audición. Con esta escucho y con estas de alguna manera modulo qué tan tensa o modificada está esta membrana tectoria. Tienen muchas células de sostén
que son parecidas a las células gliales. Órgano de Corti, ¿ok? Órgano de Corti. Vamos a entender que el órgano de Corti está incluido en la rampa media. La rampa media. A ver, muchachos, denme un segundito. Denme un segundito. Hola chicos, regreso con ustedes. Entonces, el órgano de Corti, muchachos, está en la rampa media. Tenemos una rampa vestibular y una rampa timpánica. Acomodado el conducto coclear, una parte está más hacia afuera del tímpano y una parte más hacia adentro, que están los conductos semicirculares. Esta se llama la rampa vestibular, un poquito más hacia adentro, y la rampa timpánica, hacia afuera. Rampa media. Por aquí está pasando un líquido que es la perilinfa, y por aquí tengo un líquido adentro que se llama endolinfa. La endolinfa tiene una particularidad, que su concentración de potasio es diferente a todos los demás líquidos extracelulares que hemos estudiado antes. Es rica en potasio gracias a células de la estrella vascular que se encargan de una concentración alta de potasio en la rampa media. Muy importante para luego la forma en la que estas células ciliadas causan o producen el potencial de acción, cómo se despolarizan estas células ciliadas. La forma en la que se codifica el sonido termina siendo a esta espiral, muchachos. Esta espiral, si yo la desenrollara, la desenrollo, tendría esto. Al estar desenrollada, en un extremo tengo la ventana oval que va hacia la membrana vestibular. Tengo la parte final del conducto, le vamos a llamar el licotrema, y luego la parte de abajo, que es la ventana timpánica, o la rampa timpánica, perdón. La rampa timpánica que luego contacta o termina en la ventana redonda. Observen cómo hay una comunicación, una continuidad en el conducto. Es muy importante porque esta vibración, al haber ser esto líquido, para que pueda haber movimiento, necesita algo que permita el movimiento, porque el líquido no es compresible. Entonces, al mismo tiempo que este empuja, este se abomba. Este empuja con la frecuencia del tímpano y este se abomba con la misma frecuencia. Dicho sea de paso, ambas rampas, tanto la timpánica como la vestibular, ambas rampas van a estar vibrando. Aquí se intenta de alguna manera hacer un diagrama de que está vibrando la membrana. ¿Qué parte va a vibrar, muchachos? Va a vibrar esta, la membrana de Meissner, y va a vibrar esta, la membrana basilar, basal. Al vibrar estas membranas, esto se va a mover. Esas son membranitas extremadamente delgaditas. Entonces, eso, al esas vibrar, lo de adentro, obvio, se va a mover. Y ese movimiento es el que van a sensar las células. Ese movimiento va a sensar estas células en particular, estereocilios. Estos estereocilios tienen una configuración específica, más grandes, más largos en un extremo
y más pequeños en otro extremo, de tal manera que hay una relación entre los extremos finales de cada uno de estos estereocilios con unas conexiones en la membrana celular que permiten, al haber movimiento, permiten que entre potasio. ¿Ok? Explota su cabeza, ¿de acuerdo? ¿Por qué explota la cabeza de ustedes? Porque me he cansado de decirles que cuando se abre un canal iónico de cationes, lo que va a entrar es sodio. Y aquí les acabo de decir que entra potasio. ¿De acuerdo? Entonces, o estoy mal yo, o están mal ustedes, o ustedes no entendieron, o no sé, no entiendo. ¿Están de acuerdo conmigo que cuando se abre un canal debe entrar sodio, pero aquí es la excepción? ¿Por qué? Porque yo les acabo de decir que en este líquido hay mucho potasio y poco sodio, de tal manera que el gradiente electroquímico favorece la entrada de potasio en ese medio ambiente en particular de la rampa media. ¿De acuerdo? Con la endolinfa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está. Dijimos la membrana tectoria, las células ciliadas externas, las células ciliadas internas, que van directo hacia el ganglio espiral y al nervio auditivo. ¿Ok? Estas células ciliadas externas, digamos que su comunicación con el nervio son células unipolares, perdón. Son células unipolares, más lentas, desmielinizadas. Estas son células que son bipolares y que tienen mielina, son rápidas, son eficaces, son eficientes. Estas son lentas. Estas llevan la audición. Estas modulan los músculos o las partes que tensan y regulan la vibración de la membrana tectoria. ¿Ok? Dijimos que la lámina reticular, esta separa la endolinfa de la perilinfa y que la endolinfa era rica en potasio. Rica en potasio. Una característica muy relevante. La endolinfa rica en potasio. Al ser rica en potasio, estos son los estereocilios, las uniones en la punta de las diferentes prolongaciones de la membrana. Estos cilios, llamados estereocilios, con estas comunicaciones de los canales, al estirarse se abre un canal de potasio para que entre el potasio. ¿De acuerdo? Esta configuración varía, ¿eh? Por eso el sonido se adecua con el mismo sonido. O sea, un sonido fuerte deja de escucharse tan fuerte y ser tan molesto como cuando ya estás habituado al sonido fuerte. Porque aquí se mueven la comunicación, la unión entre los canales, modificando la entrada de potasio y calcio que despolariza la célula. Y luego, al despolarizarse la célula, particularmente la célula ciliada interna, libera el neurotransmisor que luego va a producir en la neurona aferente del ganglio espiral los potenciales de acción que van por la vía auditiva. ¿Sí? Aquí particularmente el glutamato es el neurotransmisor excitatorio que causa aquí potenciales de acción. Glutamato. Entonces el sonido, muchachos, esencialmente tiene que ver con frecuencias. Con frecuencias. Cada frecuencia significa
un tono, una área del espectro entre graves y agudos. Un tono puro con una frecuencia, con la misma frecuencia, pero con mayor amplitud. La mayor amplitud de la misma frecuencia da volumen. Mayor frecuencia, un tono más agudo. Menor frecuencia, un tono más grave. La música o los sonidos agradables son una combinación de frecuencias ordenadas en un patrón. Cuando este patrón es matemáticamente agradable, eso significa música. ¿Qué significa matemáticamente agradable? Pues todos lo sabemos, o bueno, todos lo sentimos, aunque no lo sabemos. Cuando estamos tocando la guitarra, taca, 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 de repente una pisada suena feo, aunque sea ordenada. ¿Por qué? Porque métricamente no es agradable. ¿De acuerdo? Entonces, el cerebro está codificado para los sonidos agradables y los sonidos desagradables, los sonidos que causan tensión, que causan molestia. Y cuando esa tensión tiene un orden, bueno, pues es música más compleja, la cual quiero decirles que los hace más inteligentes. La música simple los hace más tontos. Perdón para los que les gusta el reggaetón y la bachata y esas cosas. Esa es música simple, no sirve mal. En cambio, la música un poquito más elaborada, no quiero decir que sean puristas de música clásica, pero la música más elaborada los hace más inteligentes, porque el patrón, el cerebro tiene que ajustarse a un patrón diferente. Es, digamos, como el que simplemente toma Nescafé contra el que toma café gourmet, que su cerebro aprende a reconocer diferentes sabores, ¿no? Pero bueno, cuando no hay un patrón en estas frecuencias, muchachos, eso es percibido por mi cerebro como ruido, ruido feo, desagradable, incómodo, malo. ¿De acuerdo? Y todo tiene que ver con frecuencias. Ya dijimos entonces que si los sonidos son frecuencias, ¿cómo discrimino sonidos? Ah, pues una frecuencia viaja en el espacio a diferente, vamos a decir, distancia, dependiendo de si la frecuencia es baja o la frecuencia es alta. Una frecuencia alta se agota rápidamente y solamente vibra este espectro, este pedacito de la membrana vestibular. ¿Ok? En cambio, una frecuencia baja vibra todo el espectro de la membrana vestibular y timpánica. De tal manera que un sonido agudo yo lo codifico en función de hasta dónde vibra. Y esto hasta dónde vibra, pues se convierte en una señal. Y esa señal puede ser eléctrica, como todas las señales que dijimos que pueden empalmarse. Entonces, muy fácil, muchachos, pues yo aquí le pongo este electrodo, cuando lo estimule, la persona va a escuchar agudo, menos agudo, menos agudo, menos agudo, hasta que sea más grave. Entre los graves y los agudos, pues puedo codificar el sonido completo. Y de esa forma los ingenieros pueden hacer un implante coclear que restablece relativamente la audición en las personas sordas, dependiendo de hasta dónde se desplace el sonido, hasta dónde se desplaza la vibración, hasta dónde se desplaza las neuronas aferentes que tienen el neurotransmisor. ¿De acuerdo?
Esto es esencialmente lo mismo, frecuencia alta en la parte inicial y la frecuencia baja en la parte final. Por eso, ¿cómo es el sonido de las ballenas, muchachos? Muy bajo, con frecuencias muy bajas. Por eso se puede transmitir en el agua por kilómetro. O no me digan que no vieron Buscando a Nemo, ¿verdad? Devani, ¿viste Buscando a Nemo, Devani? ¿Y te acuerdas cómo le hablaba Doris a las ballenas? Muy bien, con frecuencias bajas. Exacto. Doris sabía de audición, por supuesto. Estudió el curso de fisiología antes de perder la memoria, obviamente. ¿Estamos de acuerdo? Dedos para arriba y estamos de acuerdo. Muy bien, excelente. Jaime no está aquí. No veo su dedo. A ver, Jaime. Carla, no, Jaime ya se fue a dormir. Dejó la computadora prendida y se fue a dormir. Y Carla también se fue a dormir. A ver, Carla. No, sí, no, no están, ni Carla ni Aimee, no están. Ah, no, sí, Carla sí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno. Eh, lo mismo en la parte más cercana a la ventana redonda o la parte más lejana. Otra vez el helicotrema, esencialmente el sonido, las ondas, lo mismo, es un repasito de otro libro. Después, muchachos, esta parte está muy interesante, muy complicada, muy interesante, muy... Ahora sí vale la pena que lo tengamos claro. Vamos a ver primero esto, que es la parte auditiva. Esta es la parte vestibular. Esta es la parte auditiva. Observen cómo esta neurona es la neurona del primer orden que viene desde el ganglio, haciendo sinapsis aquí, en estos núcleos que están aquí en la periferia, los núcleos cocleares. Estos núcleos cocleares que están en el puente, estos núcleos cocleares hacen sinapsis con las olivas superiores, hacen sinapsis con neuronas del otro lado, en las neuronas de los olivas superiores, del mismo lado y del otro lado. Hacen sinapsis hacia el cerebelo, hacen sinapsis hacia la formación reticular, hacen sinapsis hacia los tubérculos cuadrigéminos inferiores y hacia los cuerpos geniculados. Aquí tenemos la neurona de primer orden, la neurona de segundo orden y la neurona de tercer orden, que van hacia el tálamo. El cuerpo geniculado interno es parte del tálamo. Y de aquí a la corteza. Esta es la vía auditiva de un lado y después de las olivas superiores, esas van por el mismo lado hacia también el cuerpo geniculado interno y de aquí a la corteza. Por aquí tenemos una cierta señal y por aquí lleva otra señal. Una señal de discriminación específica de la audición y una señal un poquito más compleja que se puede analizar con resonancia funcional, pero no entremos a detalle. Observen cómo la señal de este lado va para el otro lado y la señal del otro lado también se va a cruzar para este lado, de tal manera que la codificación de señales entre las olivas superiores y los tubérculos cuadrigéminos bilaterales, la formación reticular de forma bilateral y el tálamo de forma bilateral, me permite discriminar
por dónde viene el sonido. Así yo puedo codificar, teniendo por aquí la cabeza sin movimiento, si el sonido viene de este lado o de este lado. Se escucha diferente. Yo, que mis orejas son rudimentarias y mi aparato auditivo no es esencial. Esencial fueron mis manos. Pero, por ejemplo, para un perro es tan esencial que hasta modifica los caballos, muchachos, la forma del cono de tal manera que pueden perfectamente discriminar de dónde viene el sonido. Tanto que algunos animales solamente con el sonido pueden localizar objetos tan pequeños como un insecto volando. Y si no, pregúntenle a los murciélagos, ¿verdad? Y cuando hablo de murciélagos, Diego, no hablo de Batman, ¿ok? Pero luego hay Diego, no, que Batman y que quién sabe qué. No, no es Batman, el animal murciélago. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es la misma vía auditiva, ¿no? O sea, la misma vía auditiva. Aquí está el nervio coclear, los núcleos olivares superiores, el núcleo del lemnisco medial. Este es el núcleo del lemnisco medial. Núcleo geniculado medial y de aquí a la corteza auditiva primaria. Aquí pasó la señal de un lado al otro. ¿De acuerdo? De un lado al otro. Y algunas señales van por el mismo lado, pero son señales que no van a la corteza auditiva primaria, van a la secundaria, pero bueno, esencialmente. Entonces, colículo inferior, núcleo del lemnisco medial y olivas superiores. Esencialmente aquí están las neuronas de primero, segundo y tercer orden. Ahí está el área en donde está la corteza auditiva. El equilibrio, muchachos. Ahorita regresamos a esta imagen, pero esencialmente entender. Los conductos semicirculares tenían las ampollas, que ya las vimos, que también tienen células ciliadas, y estas células ciliadas en la rotación de un lado se mueven en un sentido y como está configurado, la otra ampolla del otro lado se va a mover en el otro sentido, causando la frecuencia de despolarizaciones o de impulsos de una forma, vamos a decir, complementaria. Entonces, tengo 3 del oído derecho y 3 del oído izquierdo, y las 6 tienen que estar en orden. Las 6 reciben la misma información. Siempre que yo muevo la cabeza para este lado, las 6 tienen esa configuración. Y cuando lo hago para abajo, las 6 tienen esa configuración. Y así sucesivamente. Entonces, cuando esa configuración entre las 6 no está puesta de acuerdo, o sea, cuando esta, muchachos, y este otro conducto se mueven al mismo tiempo, el cerebro no lo va a poder interpretar. ¿De acuerdo? Y al cerebro no poderlo interpretar, ¿qué creen que va a pasar? Mareo. Vas a tener mareo, como es el caso del vértigo. El vértigo que ustedes pueden tener cuando se suben a un juego mecánico rotacional. Al hacer
un juego mecánico rotacional, por inercia, todos los conductos semicirculares se van a mover y van a estar desalineados cuando en este caso, el juego, lo que les esté causando el movimiento, se detenga. Entonces todo va a empezar a dar vueltas. Ustedes van a sentir que está dando vueltas en el intento del cerebro de acomodar las cosas. Por eso se marean, por ejemplo, cuando toman alcohol. Porque estas señales en el cerebro ya no se pueden codificar con la fineza que debe de suceder. Ya dijimos que los mismos células ciliadas también tienen estereocilios con conocilios, con la misma señal de la endolinfa y la perilinfa, que tiene la endolinfa mayor concentración de potasio, que ya lo platicamos, y el movimiento de esto en relación con esta estructura, esta manera en el espacio, cómo están acomodadas los estereocilios. Observen cómo tengo una línea media y aquí están de arriba para abajo, y luego estos están de forma opuesta. Esto permite que este nervio se estimule cuando se mueva hacia un lado y este otro pedazo se deje de estimular, deje de mandar potenciales de acción cuando se mueve en ese mismo sentido. De tal manera, muchachos, que esto permite codificar hacia dónde estoy desplazando el movimiento, estoy inclinando el movimiento. Esto es exactamente lo mismo. Tenemos por aquí una cúpula, aquí está la ampolla, en donde están las células con los estereocilios acomodados, y pues de esa manera se puede codificar la rotación. Y esta rotación en el sistema, este sistema se conecta con los núcleos vestibulares. De aquí, los núcleos vestibulares van por los nervios hacia, en este caso, haciendo sinapsis, llegando a los núcleos oculares motores. Y esos núcleos oculares motores permiten que los ojos se puedan fijar en un objeto a pesar de que yo esté en movimiento. Esta es la vía vestibular. De aquí vienen los conductos semicirculares estos que son los núcleos vestibulares. De los núcleos vestibulares pasan por diferentes nervios craneales. El motor ocular común, el patético y el motor ocular externo son muy relevantes para que se fijen los ojos de una forma inconsciente. Y luego de aquí al tálamo, a la corteza somatosensitiva, para hacer ese movimiento o esa angulación consciente. Pero la verdad es que observen la cantidad de sinapsis que aquí hay comparada con esta, ¿no? Y parte de esta información viene derechito hacia el cerebelo, porque el cerebelo es extremadamente relevante para el equilibrio, la postura y el equilibrio. Hasta aquí el aparato auditivo y vestibular. ¿Dudas? Ya dijimos el utrículo, el sáculo, aceleración horizontal o vertical, los conductos semicirculares, que es la rotación, no más del aparato vestibular, la conexión tan importante que tiene con los movimientos oculares para yo poder fijar la vista en un objeto a pesar de que esté mi cabeza en movimiento. ¿De acuerdo? Conductos semicirculares y las células ciliadas internas y externas, la membrana tectoria, la rampa vestibular media, la rampa vestibular media y timpánica, endolinfa, perilinfa, potasio, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar, muchachos, al sistema del gusto.
El sistema del gusto, muchachos, están las papilas gustativas que están acomodadas en diferentes grupos. En la lengua, aunque también en la porción posterior de la lengua, el paladar e incluso la faringe, con papilas fungiformes foliadas con esta forma o circunvaladas, que son como depresiones más profundas. Y en estas papilas tengo estos apelotonamientos, que son los bulbos olfatorios, los bulbos del gusto. ¿Ok? Aquí tenemos entonces las papilas gustativas y los diferentes nervios que van a llevar la información por el facial, la cuerda del tímpano del facial, el nervio glosofaríngeo o el vago, que llevan la información hacia el sistema nervioso central. Ahorita vamos a ver los núcleos donde hacen sinapsis. Y aquí tengo las papilas gustativas con células primordiales que de alguna manera las células basales van evolucionando, van modificándose a convertirse en células ya sea de tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Ahorita las vamos a platicar. Son 3 tipos de células: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Aquí en el poro gustativo entran las sustancias que van a darme la codificación del sabor esencialmente en 5 características, que es salado, dulce, umami, ácido y amargo. Voy a tener células tipo 2, tipo 3 y tipo 1 que ahorita no están. Observen cómo las de tipo 3 sí hacen sinapsis verdadera con el nervio gustatorio, ¿de acuerdo? La sinapsis, la de célula tipo 3. Esta tipo 3 esencialmente es para las amargas. La dulce, un umami no, esta es la amarga, este es ácido, ¿no? Tipo 2. Y el salado tipo 1. Esta tipo 1 no está aquí, ahorita la vamos a ver. Entender que tenemos una relación de índice gustativo con todas las sustancias que nos podemos imaginar. Esencialmente es una tabla de cosas, ¿no? Entonces, agria, el prototipo del agrio es el ácido clorhídrico, la amarga, la quinina, la dulce, obviamente la sacarosa, y la salada, pues el cloruro de sodio. No viene el umami, ahorita platicamos del umami, que esencialmente es glutamato, un aminoácido. Este es uno. El ácido fórmico es más agrio que el ácido clorhídrico. Y todas las demás van perdiendo, ahora sí, con la característica agria, como el ácido carbónico, que ya no es tan agrio como el ácido clorhídrico. En cambio, lo amargo es la quinina, 1. La brucina es muchas veces más amargo. La estricina 3 veces, nicotina es amarga también, la cafeína menos amarga, y así hasta la morfina y cocaína, que son poco amargas. Aquí tenemos la sacarosa, una sustancia química que es 5,000 veces más dulce que la sacarosa. La sacarina, por eso es, al ser muchas veces más dulce que la sacarosa, pues una menos concentración me va a dar el sabor dulce. Fructosa es más dulce, algunos aminoácidos como la alanina. La glucosa no es tan dulce como la sacarosa. Maltosa, la galactosa y la lactosa. Sustancias saladas, el prototípico cloruro de sodio. Fluoruro de sodio, pues es 2 veces, o sea, es lo doble que el cloruro de sodio. Cloruro de potasio es la mitad. Esta es la sal buena, pero la sal buena, pues sala la mitad, comparado con las otras que, ¿por qué no usamos fluoruro de sodio? Pues porque es demasiado salado, no sirve. Y como quiera me va a echar a perder porque el sodio es lo malo. Aquí lo que estoy buscando es el potasio, etcétera. Por eso esencialmente esta es la buena, pero sala menos. Aquí están los diferentes
tipos de receptores. Estos receptores están acoplados a proteína G. El sabor umami, este receptor, MGLR, el sabor amargo, un receptor de la T2R, T1R3, que es el de un receptor dulce. En cambio, el ácido y el salado, estos receptores son canales iónicos, son canales de cationes, en donde el sodio entra, el hidrogenión entra. Y al entrar el hidrogenión y el sodio, hace la configuración necesaria para la despolarización. Aquí tengo, muchachos, esta es un receptor tipo 1. Entra el sodio. ¿Y de qué forma el sodio se traduce en salado? Esto es lo que voy a sentir como sodio, pero él no está conectado con nada, pero regula este receptor tipo 2 que también sensa la sal y que libera este receptor tipo 2 ATP. Al liberar ATP y tener aquí una ATPasa que lo rompe, este ATP termina de modular a las diferentes partes del bulbo gustativo que sí se conectan con un nervio. ¿De acuerdo? Entonces esta es la tipo 2 y esta es la tipo 3, que dijimos que esa sí se conectaba con un nervio y que sí liberaba neurotransmisores. Esta no libera neurotransmisores, libera ATP. ¿Ok? Entra calcio y libera ATP. Un canal de sodio que también sensa y esta que también va a sensar el canal de sodio, la tipo 1, etcétera, ¿no? Y así se puede, en la célula tipo 3, la célula tipo 3, aquí se va a terminar de sensar las diferentes características que me permiten los sabores: salado, agrio, umami, dulce y amargo. ¿Ok? Lo dulce y el amargo en receptores específicos acoplados a proteína G, y dijimos el agrio y el salado, que eran canales iónicos, y el umami, que es un receptor de glutamato, liberando los neurotransmisores, muy importantemente la serotonina. Pero también participan otros neurotransmisores en las vías, como la acetilcolina, la norepinefrina, que también se liberan aquí y terminan de modular las acetilcolina, la norepinefrina, terminan de modular lo que va por aquí al nervio gustativo. ¿De acuerdo? Y luego esta información gustativa se va por el glosofaringio, ya dijimos, o el facial a través de la cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial, o el nervio vago en la sensibilidad de sabores, que va un poquito más profunda. ¿Ok? De ahí a la zona gustativa del núcleo del tracto solitario. Y de aquí, esta es la neurona de primer orden, la de segundo orden hacia el tálamo, a la porción ventral del tálamo, que tiene que ver con saciedad y hambre, tiene que ver con comida. Y de ahí a la corteza gustativa en el opúsculo frontal de la ínsula anterior, ¿no? O sea, adentro de la estructura de Silvi. ¿Sí? Ahí está. Esta es la vía gustativa, la vía del gusto. Consideren que esta parte tiene que mandar información y enlazarse con señales olfativas. Es una forma compleja. ¿Por qué? Porque parte de lo agradable del gusto tiene que estar emparentado
con lo agradable en el olfato. Y luego tengo aquí también receptores que tienen que entrar, que sensan la consistencia del alimento, porque algo sabroso tiene que coincidir con que huela rico y su consistencia sea agradable. Y ahí todo esto se integra para al final aquí en la corteza poder decidir si esto es agradable o no es agradable. Y hasta aquí el gusto, muchachos. ¿Algo más de gusto? Pues no nos gusta tanto. Y además, como ya hablamos mucho de gusto, pues ya tengo ganas de comer, de cenar. Y estamos a punto de irnos a cenar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya terminamos rápido con la olfacción. Y la olfacción es muy sencilla, muy básica, es filogenéticamente primordial. O sea, antes de ser animales, primero fuimos un organismo que sensaba algo químico en el medio. Y eso que se sensaba químico en el medio, todo lo que se sensaba químico en el medio, todo, se constituyó en el olfato. El olfato puede oler todo, de una forma extremadamente sensible. Todo. ¿De acuerdo? Ok. Diego dice que sí, pero no seas arrogante, Diego. Tú no. Los perros sí. Ellos sí. Nosotros está echado a perder. O sea, esto es un remedio de lo que realmente se podría hacer con el olfato. Y los perros, entre otros animalitos, lo tienen. Hablo de los perros porque yo quiero a los perros y amo a los perros. Y mi perrita es hermosa. ¿De acuerdo? Entonces, ellos, esto igual que nosotros, pero magnificado a la 10ª potencia. O sea, 10ª potencia. Por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. ¿De acuerdo? Muchas veces más. ¿De acuerdo? Ellos pueden oler todo. Tus emociones, huelen tu estado de ánimo, huelen si estuviste implicado en un accidente, pueden oler tu camisa sucia a kilómetros de distancia y llegar a tu casa. Pueden oler, ahora sí, vestigios de explosivos. Pueden oler si tienes cáncer. Pueden oler si tienes COVID. ¿Por qué? Porque el receptor olfatorio, a diferencia del gusto, muchachos, que son receptores muy específicos, estos receptores no son específicos, no son nada específicos. Estas son las neuronas olfatorias. O sea, el receptor en sí mismo es una neurona, ¿eh? Es una neurona bipolar. Y en esta parte tiene todas las sustancias odorantes. Aquí se van a pegar y van a causar la apertura de canales. Y una misma sustancia odorante se va a pegar a diferentes neuronas en diferente concentración y todas activas van a dar una especie de codificación específica
que viene a estas células que están en el bulbo olfatorio. ¿Ok? Y esta codificación específica va a significar eso, ese olor particular. Por eso se codifica, o sea, por eso el lenguaje del olfato es un lenguaje que es prácticamente infinito. Es como una cadena de blockchain. O sea, cada olor es prácticamente infinito. Así. Y ya. La sustancia odorante va hacia el bulbo olfatorio y del bulbo olfatorio hace múltiples sinapsis en muchos lugares específicos. Algunos de estos van derechito hacia el lóbulo temporal. Oye, doctor, pero todas las sensaciones pasan por el tálamo, ¿no? Bueno, el olfatorio no pasa por el tálamo. Es tan básica que llegó desde la neurona olfatoria hasta la corteza sin hacer sinapsis en el tálamo. Sin hacer sinapsis en el tálamo. De la corteza de la célula que está aquí, la célula mitral, de aquí derechito va hacia la corteza olfatoria. Aquí tenemos la célula mitral en el bulbo olfatorio que recibe las señales de las diferentes neuronas y estos penachos de la célula mitral terminan de codificar lo que por aquí va a seguir hacia arriba. Y eso que va a seguir hacia arriba en esa codificación específica es lo que se va a traducir como lo que tú hueles. Aquí tenemos las células o las sustancias odorantes. Este receptor de sustancia odorante, hay cientos de estos receptores que se van a unir y van a producir AMP cíclico, que van a producir luego la despolirización de la célula. Punto. Aquí está la sustancia odorante y esta sustancia odorante, este receptor, hay muchos receptores diferentes de cientos y cientos, ocupando una importante cantidad del genoma. Aquí tenemos entonces el epitelio olfatorio que va a las células mitrales y de aquí a los diferentes núcleos. El bulbo olfatorio contralateral, tuberculo olfatorio, la corteza piriforme, la amígdala, el hipotálamo. Ahora, doctor, pero dijo que sí va al tálamo. Sí, pero aquí llegó directo a la corteza. Esta amígdala, corteza piriforme y tálamo es para darle el tono que se necesita a todo lo demás en donde el bulbo, la olfacción, es importante, como por ejemplo el gusto. ¿Ok? Corteza etnorretinal y corteza frontal. El hipocampo, memoria, el hipotálamo, sensaciones, la amígdala, memoria y emociones, etc. Por eso la vía olfatoria tiene tantas implicaciones con las emociones y es tan compleja que se ha asociado, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer. Bulbo olfatorio, ya dijimos las diferentes conexiones que hace, y una directa hacia la corteza olfatoria lateral, la corteza orbitofrontal, que dijimos que estaba asociada con la asociación, y va hacia el tronco encefálico para dar o unirse a las sensaciones del gusto, etc. Y pues, ¿qué más, muchachos? No más. Vámonos a cenar, a disfrutar y a paladear y a oler, degustar. Y pues si quieren, pues escuchar un poquito ahí de música o algo para que practiquen todo esto, ¿de acuerdo? Ahora, además,
van a saber cómo están disfrutando su taco de huevo con frijoles. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuídense mucho, que estén muy bien. Un placer. Ay, perdón, no dejé de grabar, muchachos. Tenía que dejar de grabar antes de empezar a decir